Bienvenidos a Autos con Historia. El coche que hizo que Nicolas Cage se viera cool, lo cual no es poca cosa, y convirtió a un Mustang en el vehículo más deseado del planeta. Eleanor no apareció simplemente en una película. Eleanor se convirtió en una religión, y luego desapareció dentro de una pesadilla legal tan complicada que hicieron falta décadas de tribunales, batallas de herencia y abogados muy enojados para siquiera empezar a desenredarla. Esta es la verdadera historia de lo que le ocurrió a Eleanor después de que las cámaras dejaron de grabar. Y es una historia más desordenada, más extraña y más fascinante que cualquier cosa que haya ocurrido en pantalla. Si este tipo de historias te gustan, ayúdanos a seguir trayendo contenido como este suscribiéndote al canal. Número 1. La Eleanor original, la película de 1971 que casi todos olvidaron. Antes de hablar del remake del año 2000, de Nicolas Cage y de Angelina Jolie viéndose imposiblemente bien recargada contra un Shelby, necesitamos volver atrás, muy atrás, hasta un hombre del que la mayoría de las personas menores de 40 años probablemente nunca ha escuchado hablar. Y eso es una verdadera injusticia. H.B. Halicki, también conocido como Toby Halicki, era prácticamente una industria cinematográfica de una sola persona operando desde Long Beach, California. En 1971 escribió, dirigió, produjo, protagonizó e hizo la mayoría de sus propias acrobacias en una película de persecuciones llamada Gone in 60 Seconds. También consiguió todos los vehículos por su cuenta. También organizó todos los choques por su cuenta. Y también, durante la persecución climática de la película, destruyó aproximadamente 93 coches a lo largo de unos 40 minutos de conducción. Real no guionizada y profundamente peligrosa por las calles del sur de California, sin permisos, sin cierres de calles, y uno podría asumir, sin demasiada preocupación por lo que la ciudad de Long Beach pudiera pensar al respecto. La Eleanor de aquella película no era un Shelby GT 500, era un Ford Mustang Mach, uno de 1973 pintado de amarillo, y era el coche personal de Halicki. Él la construyó, él la manejó y durante la producción, la destruyó repetidamente para después repararla otra vez antes de la mañana siguiente. Si viste nuestra historia sobre Dirty Mary, Crazy Larry, esto debería sonarte familiar. Halicki ya estaba desarrollando una secuela cuando murió en el set en 1989. Un cable unido a una torre de agua se rompió durante una secuencia de acrobacia. La torre colapsó y eso fue todo. Tenía 48 años. La secuela nunca ocurrió. La Eleanor original permaneció en manos de su herencia, y el nombre, el personaje, el concepto completo de Eleanor, todo se quedó con ella. Ese detalle va a importar enormemente más adelante. Guárdalo en la memoria. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Eleanor original de Halicki merece el mismo respeto que la versión moderna del año 2000? ¿O la fama terminó perteneciendo por completo al Shelby de Nicolas Cage? Te leo en los comentarios. Pero para entender por qué Eleanor se volvió una obsesión mundial, hay que saltar al momento en que Hollywood tomó ese nombre olvidado y lo convirtió en el Mustang más famoso del cine moderno. Número 2. El remake y el nacimiento de un ícono. Avancemos hasta 1998. Jerry Bruckheimer, el hombre responsable de más cine comercial estadounidense, del que probablemente cualquier otra persona viva pueda reclamar, adquiere los derechos para rehacer Gone in 60 Seconds. El director elegido fue Dominic Sena. El reparto terminó incluyendo a Nicolas Cage, Angelina Jolie, Robert Duvall, Giovanni Ribisi y Vinnie Jones, interpretando exactamente el tipo de personaje que Vinnie Jones siempre ha interpretado con tanta eficacia. La trama, para los pocos que nunca han visto la película, gira alrededor de Memphis Reigns, un ladrón de autos retirado que se ve obligado a volver para realizar un último trabajo. Su misión consiste en robar 50 vehículos en una sola noche para salvar la vida de su hermano. Eleanor aparece al final de la lista. Es el último automóvil, el que siempre logró escapar, la obsesión, la ballena blanca con supercargador. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La producción necesitaba una Eleanor capaz de justificar toda la expectativa. Guión estaba construyendo alrededor de ella. No podía ser simplemente un Mustang atractivo. No podía ser solo un clásico bien restaurado. Necesitaba convertirse en el Mustang, el tipo de coche que hiciera que cualquier espectador entendiera instantáneamente, sin necesidad de explicaciones, por qué Memphis Reigns había pasado años obsesionado con él. La elección fue un Shelby GT 500 de 1967,
y aquella decisión estuvo lejos de ser aleatoria. El GT500 de 1967 ocupa un lugar muy particular dentro de la historia del automóvil estadounidense. Es lo suficientemente antiguo como para sentirse peligroso de verdad, proveniente de una época en la que las cifras de potencia eran honestas y los fabricantes todavía no estaban demasiado preocupados por conceptos como las zonas de deformación programada. Pero también posee unas proporciones casi perfectas, un cofre interminable, una silueta fastback agresiva y una presencia que parece diseñada más por instinto que por comités corporativos. El hombre encargado de transformar ese Shelby en Eleanor fue Chip Foose. Y para cualquier aficionado a los automóviles, ese nombre explica prácticamente todo. Chip Foose es uno de los diseñadores y personalizadores más influyentes de su generación. Sus huellas están presentes en cada rincón de la Eleanor del año 2000. El trabajo de carrocería personalizado, la fascia frontal extendida, las tomas de aire sobre el cofre, las entradas laterales, los rines estilo Torque Thrust y, por supuesto, el famoso color Pepper Gray. Ese tono gris jamás existió como color de fábrica. Foose lo desarrolló específicamente para la película. Eleanor no salió de una agencia viéndose así. Fue construida para parecer el automóvil que alguien había perfeccionado durante años. Un coche modificado con obsesión por una persona que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando lo piensas, eso encaja perfectamente con el personaje de Memphis Reigns. El resultado final produjo una máquina que desarrollaba entre 500 y 550 caballos de fuerza, dependiendo de la fuente que se consulte. Y eso es importante porque Eleanor no era un simple objeto decorativo para una película. No era un accesorio de utilería diseñado para permanecer quieto frente a una cámara. Era una máquina real, funcional y extraordinariamente rápida, construida para soportar conducción agresiva mientras lucía espectacular haciéndolo. Y vaya si funcionó, porque algo muy extraño ocurrió después del estreno. Eleanor dejó de ser simplemente un coche de película. Se convirtió en una obsesión colectiva. Personas que jamás habían pensado seriamente en comprar un Mustang comenzaron a buscar uno. Talleres enteros empezaron a recibir solicitudes para construir réplicas. Y miles de aficionados alrededor del mundo llegaron a una misma conclusión. Si alguna vez existió un automóvil capaz de representar el sueño americano sobre 4 ruedas, probablemente se veía exactamente así. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras elegir solo uno, ¿te quedarías con el Mustang Mach-1 amarillo de la película original o con el Shelby GT500 de Eleanor del año 2000? Te leo en los comentarios. Pero lo que la película nunca explicó es que Eleanor no era un único automóvil. En realidad, detrás de cámaras existieron muchas Seleganor diferentes, y algunas de ellas tuvieron destinos muy distintos después de que terminó el rodaje. Número 3. ¿Cuántas Eleanor existieron realmente? Hay algo que la película nunca le cuenta al público. Tampoco fue algo que la campaña de marketing se esforzara demasiado por explicar. Eleanor no era un único automóvil, tampoco eran dos. Para la producción de Gone in 60 Seconds, se construyeron aproximadamente 11 vehículos diferentes bajo especificación Eleanor. Vale la pena repetirlo porque la mayoría de las personas imagina que existía una sola Eleanor utilizada durante toda la filmación. Pero así no funcionan las grandes producciones cinematográficas. Cuando una película depende tanto de un automóvil como esta dependía de Eleanor, se necesitan múltiples unidades para cumplir funciones completamente distintas. Algunos de esos coches eran los llamados Hero Cars, los vehículos principales, los que aparecían en los primeros planos, los que se utilizaban para las tomas interiores y para cualquier escena donde la cámara debía acercarse lo suficiente como para que cada detalle importara. Eran las mejores Eleanor de todas, las que recibieron el tratamiento completo de Chip Foose, las que contaban con toda la carrocería personalizada, el tren motriz completo y cada uno de los detalles que terminaron enamorando al público. Esas eran las Eleanor que veíamos en pantalla cuando la película quería que nos enamoráramos del coche. Luego estaban los Stunt Cars. Por fuera lucían prácticamente idénticos a los Hero Cars, pero internamente estaban configurados para soportar algo mucho más brutal. Persecuciones a alta velocidad, maniobras agresivas, secuencias de riesgo y algunas de las escenas más exigentes de toda la producción. Estos coches recibían los golpes para que los Hero Cars no tuvieran que hacerlo. Y después estaban los Picture Cars destinados a ser destruidos. La industria los llama así porque existen para cumplir una misión muy específica.
parecer auténticos durante unos segundos frente a la cámara, y luego absorber impactos capaces de acabar con la vida útil de un vehículo principal en una sola toma. Son los soldados sacrificables del cine automotriz, los que terminan contra un muro, dentro de una colisión espectacular o convertidos en chatarra para que el público tenga una escena memorable. Al finalizar la producción, varias de las Once Eleanor habían sufrido daños importantes o habían sido destruidas por completo. La cifra exacta varía dependiendo de qué fuente se consulte, pero la mayoría de los investigadores que han seguido el rastro de estos automóviles coinciden en que entre 4 y 6 sobrevivieron en condiciones lo suficientemente buenas como para ser preservadas o vendidas. Y ese número es extremadamente importante, porque significa que varias Eleanor auténticas abandonaron los estudios de cine y entraron al mundo real. A partir de ese momento sus historias comenzaron a separarse. Algunas terminaron en colecciones privadas. Algunas aparecieron años después en subastas. Algunas desaparecieron prácticamente del radar público. Y otras terminaron involucradas en una batalla que nadie vio venir, porque el verdadero problema nunca fue encontrar una Eleanor. El verdadero problema fue determinar quién tenía derecho a usar ese nombre. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras el dinero suficiente para comprar una Eleanor auténtica de la película, ¿la guardarías en una colección privada o la exhibirías para que todos pudieran verla? Quiero leerte en los comentarios. Pero la historia está a punto de abandonar el mundo de los automóviles y entrar en algo mucho más peligroso, porque después del éxito de la película, comenzó una guerra legal que duraría décadas y que convertiría a Eleanor en uno de los vehículos más polémicos de toda la cultura automotriz. Si quieres que sigamos trayendo historias como esta, ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando los misterios más fascinantes del mundo del automóvil. Número 4. La batalla legal que cambió todo, y aquí es donde esta historia deja de ser únicamente una historia sobre automóviles para convertirse en algo mucho más parecido a un thriller judicial. Abróchate el cinturón porque esta parte es genuinamente increíble. Cuando H.B. Halicki murió en 1989, gran parte de su patrimonio pasó a manos de su esposa, Denise Halicki. Denise no era una persona ajena a todo aquello. Había participado activamente en la producción original de Gone in 60 Seconds. Entendía perfectamente la propiedad intelectual involucrada, y quizás más importante todavía, entendía cuánto podría valer en el futuro una vez que Hollywood volviera a interesarse por ella. Cuando la producción de Jerry Bruckheimer adquirió los derechos para realizar el remake de Gone in 60 Seconds, parte del acuerdo implicó negociaciones con la herencia Halicki. Denise aprobó el proyecto. La película siguió adelante, y Eleanor terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Hasta ese momento todo parecía ir perfectamente bien. La película fue un éxito. El automóvil se convirtió en un ícono. El público se enamoró de Eleanor. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto completamente. Comenzaron a aparecer productos licenciados. Comenzaron a aparecer réplicas. Comenzaron a aparecer talleres construyendo sus propias versiones. Y Denise Halicki empezó a prestar mucha atención a quién estaba utilizando el nombre Eleanor, la apariencia de Eleanor y la fama de Eleanor para generar dinero sin autorización. Aquí es donde aparece el fundamento legal que convertiría esta disputa en algo tan extraordinario. La posición de Denise Halicki era que Eleanor no era simplemente un automóvil, no era únicamente un diseño, no era solo un Mustang modificado. Eleanor era un personaje, y los tribunales durante años estuvieron de acuerdo con ella. La argumentación sostenía que Eleanor poseía una identidad propia dentro de las películas. Tenía un nombre, tenía una personalidad, tenía un papel específico dentro de la historia, y por lo tanto debía recibir protección legal de una manera similar a cualquier otro personaje cinematográfico reconocible. Las implicaciones de esa decisión fueron enormes, porque si Eleanor era un personaje protegido, entonces cualquier taller que construyera una réplica y la anunciara como Eleanor podía enfrentarse a problemas legales. Cualquier vendedor que ofreciera una copia utilizando ese nombre podía recibir una notificación legal. Cualquier constructor que promoviera su automóvil como una Eleanor podía terminar en medio de una disputa con la herencia Halicki. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Las cartas de cese y desistimiento empezaron a circular. Talleres que llevaban años construyendo réplicas se encontraron de repente enfrentando acciones legales.
Algunos casos se prolongaron durante años. Otros terminaron mediante acuerdos privados, y varios constructores descubrieron que habían entrado en una zona legal mucho más compleja de lo que imaginaban cuando comenzaron a modificar un Mustang clásico. Es importante ser completamente honestos aquí. El panorama legal alrededor de Eleanor ha cambiado varias veces a lo largo de los años. Diferentes decisiones judiciales, diferentes acuerdos y diferentes interpretaciones han ido modificando partes del escenario. Sin embargo, existe algo que nunca cambió: la determinación de la herencia Halicki para proteger aquello que consideraban suyo. Y esa postura terminó afectando directamente el valor de las Eleanor auténticas. Porque una Eleanor verificada como vehículo original utilizado en la producción no era simplemente un automóvil valioso. También era una forma de evitar todos esos problemas legales. El propietario no estaba construyendo una réplica. No estaba utilizando un nombre protegido para promocionar una copia. Estaba comprando el artículo genuino, el automóvil real, que había estado allí desde el principio. Esa diferencia creó una enorme separación dentro del mercado. Una réplica podía ser visualmente perfecta, podía estar construida con materiales extraordinarios, podía costar una fortuna, pero jamás tendría el mismo valor que un vehículo cuya procedencia estuviera documentada y reconocida oficialmente. Con el paso del tiempo, Denise Halicki también terminó desempeñando otro papel importante dentro de este mundo. De manera informal, se convirtió en una de las figuras más relevantes para autenticar qué automóviles podían considerarse verdaderos vehículos de producción y cuáles no. Décadas después de la película, su influencia seguía siendo fundamental para determinar el valor y la legitimidad de muchos de estos coches, y ahí es donde la historia vuelve a ponerse realmente interesante. Porque si las Eleanor auténticas eran tan valiosas, tan escasas y tan importantes desde el punto de vista legal, la pregunta inevitable era la siguiente: ¿qué ocurrió realmente con ellas después de que terminó el rodaje? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la familia Halicki tenía razón al proteger a Eleanor como si fuera un personaje cinematográfico? ¿O piensas que eso complicó demasiado la vida de constructores y aficionados? Te leo en los comentarios. Porque algunas de las Eleanor originales terminaron vendiéndose por cifras absolutamente sorprendentes, mientras que otras desaparecieron en colecciones privadas y prácticamente se esfumaron del ojo público. Número 5. ¿Dónde terminaron las Eleanor auténticas? Entonces, ¿qué ocurrió realmente con las Eleanor originales después de que las cámaras dejaron de grabar? Esa es una pregunta mucho más difícil de responder de lo que parece, y la razón es sencilla. A diferencia de muchos vehículos famosos de Hollywood, las Eleanor sobrevivientes no siguieron un único camino. Cada una terminó recorriendo su propia historia. La venta más documentada de una Eleanor Hurricane ocurrió en 2013 durante una subasta de Macomb en Indianápolis. El automóvil contaba con historial de producción documentado y certificación de la herencia Halicki. Cuando cruzó el bloque de subastas, alcanzó un precio de $850,000. Detente un momento a pensar en esa cifra. $850,000 por un automóvil construido sobre la base de un Mustang Fastback de 1967 que originalmente valía apenas una fracción de esa cantidad. Lo que estaba impulsando ese precio no era únicamente el metal, el motor o el diseño. Era la procedencia, era la historia, era la capacidad de demostrar sin ninguna duda que aquel coche había formado parte de una de las películas automotrices más famosas de todos los tiempos. Si eliminas la historia de Eleanor, sigues teniendo un Mustang espectacular, un clásico deseable, un automóvil que cualquier aficionado estaría orgulloso de poseer. Pero cuando agregas la documentación correcta, la certificación adecuada y una conexión demostrable con la película, el coche entra en una categoría completamente distinta. Deja de ser únicamente un automóvil y se convierte en un objeto histórico. Varios años después apareció otra Eleanor auténtica. Esta vez la venta ocurrió de manera privada y el precio nunca fue revelado públicamente. Sin embargo, observando la evolución del mercado de coleccionistas y tomando como referencia la subasta de 2013, muchos analistas del sector consideran que la cifra probablemente estuvo en un rango similar o incluso superior. Después de todo, los vehículos cinematográficos importantes han aumentado enormemente de valor durante los últimos años. Y aquí es donde conviene ser completamente honestos. De las aproximadamente 11 Eleanor construidas para la producción,
Las ventas públicas documentadas representan solamente una pequeña parte de la historia. El resto de los automóviles ha pasado por canales privados, acuerdos entre coleccionistas, herencias familiares y transacciones que nunca llegaron a los titulares. Algunos de esos coches probablemente descansan hoy en colecciones privadas, cuyos propietarios saben perfectamente lo que poseen y no tienen el menor interés en venderlo. Eso no es algo extraño dentro del mundo de los automóviles históricos. Cuando un vehículo alcanza este nivel de importancia cultural, muchas veces desaparece deliberadamente del radar público. El propietario sabe lo que tiene, los expertos saben lo que tiene, y no siempre existe una razón para exhibirlo constantemente ante el mundo. Sin embargo, existe otro escenario mucho más intrigante. Algunas Eleanor podrían haber cambiado de manos tantas veces que parte de su documentación se perdió por el camino, no necesariamente por negligencia o mala intención. A veces simplemente ocurre, un propietario vende el coche, el siguiente conserva menos información. Después llega otro dueño que sabe un poco menos. Los documentos terminan separados del vehículo. Los detalles comienzan a volverse borrosos y lentamente la historia pierde definición. Ese fenómeno ocurre con mucha más frecuencia de lo que la mayoría imagina. Y cuando sucede con un automóvil de película, puede convertir una pieza histórica extraordinaria en algo que parece un simple coche modificado. ¿Y tú qué opinas? Si fueras dueño de una Eleanor auténtica valorada en cientos de miles de dólares, ¿la mantendrías completamente privada o la mostrarías en eventos y exposiciones para que más personas pudieran verla? Te leo en los comentarios. Pero incluso si todas las Eleanor originales aparecieran mañana, seguiría existiendo otro problema gigantesco, porque hay tantas réplicas circulando por el mundo que en muchos casos, distinguir una original de una copia se ha convertido en una tarea sorprendentemente difícil. Número 6. Las réplicas, los papeles y el caos de autenticación. Y aquí llegamos al problema que ha perseguido a Eleanor durante más de 2 décadas. No es un problema de mecánica, no es un problema de restauración, no es siquiera un problema legal, es un problema de identidad. Existen conservadoramente cientos de réplicas de Eleanor circulando actualmente, posiblemente muchas más. Desde exhibiciones locales en Pomona hasta eventos exclusivos cerca de Pebble Beach, desde garajes privados en California hasta colecciones repartidas por prácticamente todos los estados del país. Hay Mustang Fastback de 1967 pintados en pepper gray, equipados con carrocerías inspiradas en Chips Foos y construidos para parecerse exactamente al coche que Nicolas Cage condujo en la película. Y la inmensa mayoría de ellos no tienen absolutamente ninguna relación con la producción original. No estuvieron en el set, no participaron en una sola escena, no aparecen en un solo fotograma de la película. Fueron construidos desde cero por entusiastas que simplemente se enamoraron del diseño y decidieron crear su propia versión. Y sinceramente, es difícil culparlos, porque la Eleanor del año 2000 es uno de los diseños automotrices más exitosos y reconocibles de los últimos 25 años. El hecho de que naciera dentro de una producción cinematográfica y no dentro de un fabricante automotriz no disminuye en absoluto el mérito de su diseño. Chip Foos logró crear algo que conectó con las personas de una manera muy profunda, algo que sigue funcionando visualmente incluso décadas después, y esa conexión nunca desapareció. Por eso sería injusto criticar a la comunidad de constructores de réplicas. Muchos de esos proyectos representan inversiones enormes de tiempo, dinero y talento. Algunos de ellos son automóviles extraordinarios bajo cualquier criterio objetivo. Sus propietarios no intentan engañar a nadie. Simplemente quieren poseer una versión del coche que los hizo enamorarse de los automóviles cuando vieron Gone in 60 Seconds por primera vez. Sin embargo, existe un problema muy real. Visualmente, una réplica bien construida puede parecer idéntica a un vehículo auténtico de producción, exactamente idéntica. 2 Eleanor pueden estar estacionadas una junto a la otra, compartir el mismo color, compartir las mismas proporciones, compartir las mismas modificaciones visuales, compartir las mismas ruedas, compartir prácticamente todos los elementos visibles. Y aún así uno podría ser un vehículo utilizado durante la filmación, mientras la otra podría haber sido construida el año pasado en un taller, utilizando piezas disponibles comercialmente. A simple vista resulta casi imposible distinguirlas, y ahí es donde entran en juego los documentos. Porque en el mundo de Eleanor, el papel vale tanto como el metal.
sin una cadena de propiedad verificable, sin documentación histórica, sin registros de producción, sin certificaciones que permitan rastrear la vida completa del automóvil. Nadie puede estar completamente seguro de lo que tiene delante. La diferencia entre una Eleanor auténtica y una réplica espectacular muchas veces no está en el coche. Está en una carpeta llena de documentos. Esa es precisamente la razón por la que la certificación de la herencia Halicki conserva tanto peso dentro del mercado. Una Eleanor autenticada y una réplica impecable pueden generar exactamente la misma reacción cuando llegan a un evento. Ambas atraen multitudes, ambas generan fotografías, ambas hacen girar cabezas, pero financieramente pertenecen a universos completamente distintos. Una Eleanor auténtica documentada llegó a venderse por $850,000 en Mecum durante 2013. Una réplica, por extraordinaria que sea, vale una fracción de esa cantidad. Y el automóvil por sí solo no siempre revela cuál es cuál. Los documentos sí. Por eso, en un mercado inundado de Eleanor, la procedencia se ha convertido en el activo más valioso de todos. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras la oportunidad de comprar una Eleanor perfecta, pero supieras que es una réplica, ¿la comprarías igual o solo te interesaría una original utilizada en la película? Quiero leerte en los comentarios. Pero aquí aparece una pregunta todavía más fascinante. ¿Es posible que alguna Eleanor auténtica siga perdida en algún lugar, escondida entre colecciones privadas o incluso en manos de alguien que no te tiene idea de lo que realmente posee? Porque la historia demuestra que este tipo de cosas ocurre mucho más seguido de lo que imaginamos. Si quieres que sigamos trayendo historias como esta, ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando los misterios más increíbles del mundo automotriz. La Eleanor que podría estar esperando ser encontrada, y la respuesta corta es sí. No solamente es posible, es probable. Esto no es una teoría extravagante ni una fantasía alimentada por Internet. Es algo que ha ocurrido una y otra vez con vehículos históricos de Hollywood. Ha sucedido con coches de películas famosas. Ha sucedido con vehículos utilizados en series de televisión. Ha sucedido con automóviles que durante décadas permanecieron ocultos en graneros, almacenes, patios traseros o colecciones privadas sin que nadie comprendiera completamente lo que tenía delante. La industria del cine no existe para preservar automóviles, existe para producir películas. Los coches se utilizan, las producciones terminan, los equipos se marchan y los vehículos continúan su camino. Con cada nuevo propietario, parte de la historia puede perderse. Los documentos se extravían, las fotografías desaparecen, los registros se separan del vehículo, y lentamente la verdad comienza a difuminarse. Por eso resulta perfectamente posible que alguna Eleanor auténtica siga existiendo en algún lugar sin haber sido identificada correctamente. Tal vez en una colección donde siempre fue considerada una simple réplica de alta calidad. Tal vez en un almacén donde nadie revisó cuidadosamente los documentos. Tal vez en un garaje donde su propietario sabe que tiene un Mustang especial, pero desconoce hasta qué punto podría serlo. Porque hay algo que nunca desaparece, el VIN no cambia. Las modificaciones realizadas durante la producción no desaparecen. La verdad permanece escondida en el metal, esperando a que alguien preste suficiente atención para descubrirla. Y esa posibilidad es precisamente lo que hace tan fascinante toda esta historia. Once Eleanor entraron en producción para Gone in 60 Seconds. Algunas fueron destruidas, algunas fueron vendidas, algunas terminaron en colecciones privadas. Pero el registro completo de las 11 nunca ha sido reconstruido públicamente de manera definitiva, y en ese vacío todavía existe un misterio. Quizá una Eleanor auténtica esté esperando ser encontrada en este mismo momento. ¿Y tú qué opinas? Si mañana apareciera una Eleanor original perdida durante décadas, ¿crees que superaría el $1,000,000 en una subasta o pagarías aún más por ella? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, ayúdanos a seguir trayéndote más relatos como este suscribiéndote al canal, porque seguiremos persiguiendo estas historias hasta el final del camino. Y mientras existan automóviles legendarios con misterios sin resolver, siempre habrá una nueva historia esperando ser contada.